empezar ahora con lo que sería el marco metodológico. Ese es el siguiente capítulo, ¿ya? Entonces estamos hablando del capítulo 3, ¿no? Marco metodológico. Cuando hablamos del marco metodológico, hemos dicho, ¿no? Metodología es el camino que se sigue para conseguir un objetivo. Si en este momento quiero ir a... ¿Dónde? A ver. Mm, la Copacabana, ¿ya? Entonces yo puedo ir por Guarina, la ruta normal, ¿no? O también puedo ir por Tiwanaku, ¿no? Y navegar en balsa o en alguna embarcación y llegar, ¿no? O también puedo ir por las islas, Suriki, ¿no? Entonces, seguramente hay varias rutas, pero una es la mejor, ¿no? Una es la que me va a permitir llegar de forma rápida y sin ninguna dificultad, ¿ya? Entonces, de la misma forma, nosotros cuando hacemos tesis, seguimos una metodología, un camino que se debe seguir para poder lograr alcanzar ese objetivo. Y cuando hablamos de metodología, el mismo está estructurado, ¿sí? Está estructurado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metodología, tenemos que nosotros indicar cuál es la metodología que se ha utilizado en la elaboración de la tesis. Por lo tanto, cuando hacemos una tesis, la metodología es producto de la revisión bibliográfica y lo que es el planteamiento del problema, ¿sí? Una vez teniendo claro esos dos capítulos, recién vamos a poder implementar lo que es la parte metodológica. En la parte metodológica vamos a desarrollar cómo es que se va a realizar el trabajo de campo, ¿sí? ¿Cómo se va a realizar el trabajo de campo para poder obtener los resultados que estamos buscando? Y recuerden, la parte de lo que es el marco teórico, nosotros hacemos la fundamentación del mismo. Ahora bien, cuando hablamos de lo que es el marco metodológico, es genérico, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de enfoques cuantitativo, cualitativo, puede tener cierta variación, ¿sí? Cierta variación. Principalmente en tipos de investigación, diseño, métodos, población, ¿no? Entonces, ahí es donde va a variar. Sin embargo, cuando hacemos una tesis, tanto el cualitativo como el cuantitativo va a tener lo que es paradigma de investigación y lo que es el enfoque de investigación. Y ahora algo que quiero que tomen en cuenta aquí, ¿no? El paradigma solamente se enfatiza cuando es una tesis de posgrado, ¿sí? En una tesis de maestría o doctorado, sí o sí les va a pedir lo que es el paradigma. Pero si es una tesis de a nivel pregrado, entonces generalmente se inicia directamente con la parte de lo que es el enfoque. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dirán seguramente, no? Lo que es la parte de lo que es el paradigma es un sustento filosófico que se tiene respecto a lo que es la investigación, ¿ya? Entonces, en pregrado no se profundiza aquello, ¿sí? Solamente desde lo que sería el enfoque de investigación. Bien, ¿alguna pregunta tienen aquí? Está claro, ¿verdad?
Ya, creo que está claro. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, en base a este orden, ¿sí? Cómo se debe desarrollar cada uno de los elementos. Primero, hablemos de lo que son los paradigmas de la investigación. Los paradigmas son creencias y procedimientos que definen la forma de hacer ciencia. Creencias y procedimientos de cómo se debe realizar la ciencia. Por lo tanto, el paradigma va a depender mucho del enfoque o tipo de investigación. ¿Ya? Cuando hablamos de paradigmas, simplemente estamos hablando de modelos de acción. Modelos de acción para desarrollar lo que sería una investigación. En todo caso, son patrones, modelos o reglas que se debe seguir en una investigación. Nosotros, por ejemplo, si costuramos ropa, entonces tenemos moldes, ¿no? ¿Sí? Modelo. Entonces, en función a eso, vamos a desarrollar, ¿no? Vamos a costurar, ¿sí? Entonces, como todo tiene su modelo, entonces, cuando hacemos investigación, también tenemos un modelo. A este modelo se le conoce como paradigma. Entonces, los paradigmas nos definen las fronteras, ¿sí? Las fronteras y cómo debemos desenvolvernos en el marco de esa frontera, ¿sí? Son fronteras invisibles, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. En Bolivia, ¿no? Tenemos una frontera, ¿no? Internacional. Entonces, al norte limitamos con Perú y Brasil, ¿no? Al este con Perú y Chile, ¿no? Perdón, al oeste, ¿no? Al este con Brasil, al sur con Argentina, Paraguay, ¿no? Entonces, tenemos un límite territorial, ¿no ve? ¿Sí? Ahora, en Bolivia tenemos lo que es la constitución política del Estado, ¿no? Entonces, la constitución política del Estado se constituye en la máxima norma que todos los ciudadanos deben cumplir, ¿sí? No solamente los residentes bolivianos, es decir, los que son de Bolivia, sino también los que vienen de afuera, que llegan aquí, deben enmarcarse en las normativas que rigen en nuestro país. ¿Sí? Entonces, aquí estamos eh, enmarcados con una normativa. Si salimos, pisamos un pie al otro lado, a Perú, digamos, a Chile, no sé, a cualquier otro país, ya estamos en el marco de sus normativas, por lo tanto, la nuestra ya no existe ahí. Lo mismo pasa cuando hacemos una investigación. Entonces, hay paradigmas en los cuales nos enmarcamos. Estas paradigmas nos definen cómo debemos desarrollar esa investigación, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿No? Eso es un paradigma. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? A ver, en el chat parece que hay. Ah, está todo ok, dice. Muy bien, ahora sabemos qué son los paradigmas. Sigamos. Cuando hablamos de una investigación, existen tres paradigmas. El positivista, el interpretativo y lo que sería el sociocrítico. En una investigación nos enmarcamos dentro de estos tres paradigmas. Hablemos del positivista. ¿Cuáles son sus características?
A este paradigma se le conoce como cuantitativo, empírico, analítico o racionalista. ¿Sí? Entonces aquí ya nos dice el enfoque, ¿no? Entonces, simplemente nosotros, cuando nos enfocamos en este paradigma, ¿no? Tiene que ver con datos cuantitativos, con un proceso de investigación cuantitativa. Y esto nos dice que surge a partir de lo que son las ciencias naturales y por lo tanto, obviamente va a ser contrario a las ciencias sociales. ¿Sí? Es diferente, es lo opuesto a las ciencias sociales, ¿no? Entonces, más que nada, tiene que ver con ciencias naturales. Ahora, como son datos numéricos, obviamente podemos predecir, ¿sí? Podemos predecir. Yo puedo decir tranquilamente, ¿no? El PIB en Bolivia hasta el año o hasta diciembre de 2021 va a crecer en un 2%. Puedo predecir porque son datos cuantitativos que me permiten aquello. Y cuando hacemos una investigación en este enfoque, la relación entre el investigador y el objeto, el sujeto estudiado, es una relación superficial. No hay una comunicación, una convivencia, nada, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer una investigación, no sé, sobre educación virtual, digamos, ¿no? Entonces yo voy a hacer con estudiantes de la promoción del Colegio Simón Bolívar. Entonces me voy un día, hablo con el director, me dice tal día ven, yo preparo mis encuestas y los reparto, recojo y me desaparezco, ¿no? Entonces solamente una vez he tenido un contacto directo con los sujetos estudiados. Entonces es algo superficial, ¿ya? Y obviamente cuando hablamos de este enfoque, como son datos numéricos, datos cuantitativos, entonces se basa en lo que serían las estadísticas, ¿sí? Entonces las estadísticas nos van a permitir verificar y medir, obviamente cuantificar, ¿sí? Cuantificar. Por tanto, cuando hablamos de teoría y lo que sería la práctica, es separada, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿ya? Y obviamente este enfoque de investigación, perdón, este paradigma de investigación busca lo que sería alcanzar la objetividad. Preguntas. Creo que no hay ningún problema, licenciado. Perfecto. Muy bien, ya sabemos lo que es positivista, ¿no? Ahora, interpretativo. A este se le conoce como lo que es el cualitativo, fenomenológico, naturalista o lo que sería humanista. Y esto es lo contrario a lo que sería el positivista o positivismo. En este enfoque o en este paradigma, perdón, vamos a tratar de comprender la
realidad. Y recuerden que la realidad es dinámica y es diversa, ¿sí? Y principalmente este paradigma está direccionado o está orientado a lo que serían las acciones humanas y la práctica social, ¿no? Entonces, desde este enfoque de investigación, vamos a estudiar más a lo que serían las acciones humanas, ¿no? Por eso es que cuando se hace en este paradigma de investigación, ¿no? Generalmente lo hacen los antropólogos, ¿no? Sí, los lingüistas, los historiadores, ¿no? Entonces, ellos se enfocan en acciones humanas. Yo quiero investigar sobre Tiwanaku, ¿no? Entonces, lo que yo voy a estudiar es primero qué tipo de personas han habido, dónde están, dónde han migrado, cómo ha desaparecido, ¿no? Acciones humanas, ¿sí? Por lo tanto, diremos que este enfoque o paradigma está orientado a lo que sería al descubrimiento. Tenemos que descubrir a partir de este paradigma. Y obviamente la relación entre lo que es el sujeto y el objeto estudiado es concomitante. Significa que tiene una relación estrecha. Por lo tanto, los investigadores básicamente van a tener que estar con el sujeto y o lo que sería el objeto de estudio, ¿sí? En una relación estrecha, directa, ¿sí? Permanente. Entonces, aquí yo no voy a ir una vez y encuestar, sino voy a ir las veces que sea necesario, voy a hablar las veces que sea necesario, hasta poder ganarme la confianza para que me puedan brindar toda la información requerida. Por lo tanto, como es un estudio detalloso, muchos otros elementos, este enfoque de investigación o paradigma de investigación se desarrolla en pequeños grupos, ¿sí? Pequeños grupos. ¿Y por qué? Seguramente dirán, ¿y por qué no a nivel Bolivia, digamos, ¿no? Entonces, como es un trabajo moroso, necesito interrelacionarme con el sujeto objeto de estudio, entonces seguramente me demandará mucho más tiempo y mucho más recursos. Por lo tanto, solamente se trabaja con este paradigma en enfoque pequeño, en un enfoque pequeño, ¿no? Que serían pequeños grupos. ¿Preguntas? Licenciado, buenas noches. Adelante. Este paradigma, según las características que ha mencionado, se parece más o es lo mismo decir una investigación de tipo cualitativo, por ejemplo, un tipo de investigación de tipo etnográfico, por ejemplo, que, bueno, engloba pocas personas en su investigación. ¿Podría ser más o menos eso, licenciado? Eso un poquito me despistaba. Correcto, correcto. Entonces hemos dicho, ¿no? Partimos de lo que es el paradigma. Paradigma, luego enfoque, tipo, ¿no? Entonces así de forma escalonada va, ¿ya? Entonces esto Está bien. obviamente llega o aterriza en lo que sería el enfoque cualitativo. Ok, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Más preguntas? Ya, creo que nada. Sociocrítico. El sociocrítico básicamente está orientada a la solución o a la aplicación de los resultados de la investigación. ¿Dónde? En la sociedad. Y obviamente la aplicación debe ser la solución al problema planteado.
La relación entre el sujeto y el objeto es de correspondencia. Entonces, ambos ponen de su parte, ¿sí? Ambos. Entonces, por eso es de correspondencia. Su modelo tiene que ver con lo que es el conocimiento, observación, participante. Entonces, básicamente, este paradigma se traduce en lo que sería investigación-acción, que también se puede manejar desde el enfoque cualitativo. Bien, entonces esos son los tres paradigmas. Por lo tanto, cuando hagan ustedes una investigación a nivel posgrado, tienen que justificar, ¿no? Entonces dirán, yo o no yo, no existe, ¿no? Unipersonal tiene que ser, ¿no? Entonces, cuando decimos, esta investigación se ha desarrollado desde el enfoque o desde el paradigma positivista, tomando en cuenta, ¿no? Pues justifican de por qué es positivista, por qué es sociocrítico o por qué es interpretativo. Entonces, solamente va a existir estos tres paradigmas para poder analizar y para poder adoptar. ¿Alguna pregunta? Lisa, buenas noches. Una consultita. Para los que estamos haciendo proyecto de grado, ¿aplica todo lo mencionado? Disculpe, Lisa. No. Ya, muchas gracias, Lisa. Licenciado, ¿Sí? una consulta, va a disculpar, y en el caso de trabajo dirigido es lo mismo, no va todo esto, ¿no? Lo que explicó. Pero ya hemos indicado la otra noche, ¿no? Trabajo dirigido puede ser tesis o puede ser proyecto. Depende. Si es tesis, va esto. Si es proyecto, no va esto. No es... Ah, a ver, ¿cómo lo... a ver, digamos, ¿no? Hay DVDs, hay CDs, ¿no ve? DVD, sí. CD. Antes había lo que es el... no me acuerdo, ¿no? Entonces, así más o menos me está preguntando, ¿no? Entonces, el trabajo dirigido puede ser CD o puede ser DVD, ¿no? No es Mm, otro, ¿ya? No es otro, ¿ya? No existe eh, otro formato, digamos, para trabajo dirigido. Pues simplemente se enmarca dentro de lo que es tesis o lo que es proyecto, dependiendo de la temática, ¿ya? Les he puesto como ya, ejemplo, licenciado. ¿no? Si yo hago Gracias. un trabajo dirigido, digamos, no sé, en Parque Villa Tunari, digamos, ¿no? Entonces, me dicen, vas a hacer una investigación sobre la flora, ¿no? Y la fauna. Entonces, es una tesis. Pero si me dicen, vas a hacer un mirador, ¿no? Con un sendero de interpretación. Ah, entonces, eso es un proyecto, ¿no? Sigue siendo trabajo dirigido en ambos casos. Ya, Bien, gracias, licenciado. entonces, los tres paradigmas, Licenciado, ¿sí? perdón que le corte, mil disculpas. No escuché lo que o sea, medio que se me cortó. El tema es que toda esta parte no aplica proyecto, ¿verdad? No, no aplican. Ya, No eso está bien, aplica a gracias. proyecto. Bien, entonces aquí ustedes van a poder ver más características de lo que serían los paradigmas. ¿Ya? Cada uno tiene sus explicación, axiología, fundamentación, naturaleza, finalidad, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Ahora, cuando hablamos de paradigma, hemos dicho es la justificación, ¿no? Y de hecho, toda esta parte va a ser la justificación del por qué, ¿no? Estamos utilizando ese paradigma,
o por qué ese tipo, este enfoque, ¿no? Entonces tenemos que simplemente justificar, ¿no? Explicar, en todo caso, más que justificar, explicar del por qué estamos utilizando ese paradigma, ese enfoque, ¿no? En nuestra investigación, ¿ya? Pues simplemente hacemos una explicación, ¿no? Una argumentación del por qué. Ejemplo, ¿no? De un paradigma. Dice, el presente trabajo se ha desarrollado desde el paradigma positivista. Este paradigma permite describir y explicar, no, describir, explicar y predecir la temática estudiada, generando y probando teorías que sustentan esta investigación. Asimismo, este paradigma permitió describir las variables y explicar sus cambios y movimientos que se han dado según el diseño planteado en esta investigación. Esto obviamente es muy corto, ¿no? Ustedes van a hacer una explicación del paradigma, tomando en cuenta siempre, sustentando en todo caso, ¿no? Con autores. No pueden decir ustedes, ¿no? Solamente yo voy a utilizar o se ha utilizado este paradigma. No. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? ¿No? Entonces siempre tienen que sustentar. ¿Está claro? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué pasó? Hoy día están muy calladitos, ¿no? Ya es muy tarde, ya tienen sueño. ¿Se entiende, licenciado? Ah, ya, está bien. Ya, hemos visto primer elemento, paradigma. Después del paradigma viene lo que es el enfoque, ¿no? Entonces, el positivista se traduce en lo que es cuantitativo y el interpretativo en lo que es cualitativo. Y el sociocrítico se traduce en investigación-acción, que lo contemplamos en el mismo cualitativo. Y el mixto es una combinación entre el cuantitativo y el cualitativo. Por lo tanto, cuando hacemos investigación, manejamos solamente estos tres enfoques de investigación. Nuestra investigación puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo o puede ser mixto. Sin embargo, cuando hablamos de un enfoque mixto, no significa una combinación 50-50. Eso van a tener siempre presente, ¿ya? Puede ser más cuantitativo que cualitativo o viceversa. Ahora, ¿cuáles son sus características? Creo que ya no está, ¿no? Cuantitativo tiene que ver con datos numéricos, medición, ¿sí? Datos cuantificables. Mientras que el cualitativo no tiene que ver con datos cualitativos, obviamente en profundizar la investigación, ¿sí? Por lo tanto, son dos investigaciones diferentes, ¿no? Y esta parte hemos debatido en la segunda clase, si no me equivoco, ¿no? Cuando hablábamos las características de cuándo es cuantitativo y cuándo es cualitativo. ¿Recuerdan? Sí, licenciado. Ok. Sí. Entonces, aquí mencionamos igual, ¿no? Nuestra investigación es cuantitativa. ¿Por qué? ¿No? O nuestra investigación es cualitativa. ¿Por qué? ¿No? O nuestra investigación es mixta. ¿Por qué? ¿No? Entonces tenemos que justificar. Ejemplo, ¿no?
igual es corto, ustedes pueden ampliar mucho más, ¿ya? La investigación se ha desarrollado desde el enfoque cuantitativo. El uso de este enfoque permitió realizar el estudio con mayor profundidad y de manera completa, pudiendo generalizar los resultados, además de tener el control del fenómeno estudiado y la comparación de los mismos con otros trabajos. Este estudio se basó en la medición numérica y análisis estadístico de la información que se ha obtenido en el trabajo de campo. Recuerden, pueden ampliar mucho más, ¿no? Entonces aquí explican qué paradigma o qué enfoque y por qué están utilizando ese enfoque. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿O alguna pregunta? ¿Nada? ¿Pasamos? Fácil, ¿no? La metodología. Ya. Silencio otorga, ¿no? Ahora bien, después de lo que es el enfoque, viene lo que sería el tipo de investigación. El tipo de investigación puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. En cuantitativa hay la exploratoria, descriptivo, correlacional y explicativo. En cualitativo, teoría fundamentada, etnográfico, narrativo, investigación, acción. ¿Recuerdan para qué hemos utilizado esto? ¿No recuerdan? Para el planteamiento del problema, ¿no? Específicamente formulación del problema, ¿no? En la formulación del problema hemos definido, hemos conocido, ¿no? Y en función a esto se ha planteado el problema, se ha formulado y también lo que es el objetivo, ¿no ve? Entonces aquí ya no hay que pensar nada porque ya está definido, ya lo hemos dicho, qué tipo de investigación está, ¿no ve? Eso está en el problema y está en el objetivo, ¿sí? También está en la hipótesis. Bien, entonces, si escogemos, ¿no? Ya sea cuantitativo o cualitativo, de la misma forma, debemos explicar las razones del por qué hemos elegido y hemos trabajado o estamos trabajando con este tipo de investigación, ¿ya? Puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo. Cuantitativo, 4, en cualitativo también 4. ¿Sí? Entonces, simplemente hay que explicarte el por qué. ¿Preguntas? Por mi parte, ninguna, licenciado. Gracias. Muy bien, excelente. Un poquito más avanzados. Ejemplo, ¿no? En cuanto al alcance de la investigación, se ha desarrollado de tipo descriptivo porque en la investigación se describió el desarrollo y la situación actual de las competencias básicas de TIC, para lo cual se recogió información necesaria que un error útil para el análisis de esta investigación. Recuerden, nuevamente es un ejemplo corto que ustedes pueden ampliar. Bien, después de lo que es el enfoque, viene lo que es el diseño, ¿no?
Ahora, el diseño solamente existe en cuantitativo y no así en cualitativo. Cuando hablamos de diseño, estamos hablando, puede ser experimental o puede ser no experimental. Si es experimental, o perdón, si es cuantitativo, ¿no? Debemos decir, ¿no? Es de tipo o de diseño experimental o es no experimental. Si es cualitativo, simplemente lo omitimos este apartado. Ahora bien, no hay que decir solamente es experimental o no experimental, hay que decir su clasificación. Entonces, cada uno de estos se subclasifica. Por ejemplo, experimental. Una investigación experimental puede ser pre-experimento, cuasi experimento, experimento puro. ¿Sí? Entonces se clasifica en esos tres. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es pre-experimento, tiene grado de control mínimo, es decir, el investigador va a actuar de forma mínima en el objeto o sujeto estudiado. Va a manipular, pero de muy bajo grado, ¿sí? Cuasi experimento son grupos intactos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo querer hacer un estudio experimental, ¿no? Entonces yo tengo dos grupos, ¿no? Uno presencial y otro virtual con ustedes. Entonces yo voy a medir cuál grupo ha aprendido mejor, el presencial o el virtual. ¿Estoy haciendo algún experimento? Sí. ¿Estoy manipulando a los sujetos, objetos estudiados? No. Voy a dar el mismo contenido en el mismo horario, ¿no? Solamente que presencial. Entonces, no voy a modificar absolutamente nada, solamente voy a hacer una comparación. Eso es el cuasi experimento. Ahora tenemos los experimentos puros, ¿no? Los experimentos puros. Los experimentos puros van a ser manipulación intencional de variables. Entonces, yo voy a manipular intencionalmente una de las variables. Tengo que ver el control y lo que sería la validez. Se hace un control y lo que es el o la validez. Si no hay control, no está validado, básicamente ese trabajo trabajo experimental simplemente no sirve, no existe. ¿Ya? Se tiene que medir las variables, ¿no? Se debe medir o se debe tener, ¿no? Para poder medir. Dos o más grupos de comparación. Necesariamente cuando se hace algún experimento, hay que hacer comparación, ¿no? Comparación. Por ejemplo, ¿no? Con la medicina que están inventando, ¿no? Para el tema de COVID. Los que han llegado, ¿alguien se ha hecho vacunar con los que han llegado? 20,000, creo, ahora va a llegar 500,000, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Licen, yo tenía una duda en relación, Adelante. por ejemplo, en los estudios de tipo, de investigación descriptiva, estaría en el marco de los diseños no experimentales, también un estudio de tipo descriptivo y exploratorio. Pero en el caso de los estudios explicativo y correlacional, estaría usando un diseño experimental. ¿Y cuál es, en qué sería un pre-experimento o cuasi experimental? Esa duda tenía, licenciado. No sé si me podría aclarar, licenciado. Muy bien, excelente su pregunta. Entonces, cuando hacemos una tesis,
ya hemos dicho, no solamente es decir, es experimental o no experimental, sino tenemos que decir, es experimental y por esto, por esto, por esto. Tenemos que justificar. Ya tenemos que justificar. Ahora, como decías, principalmente la investigación experimental o de diseño experimental tiene que ver con investigaciones correlacional, ¿no? Aquí está, ¿no? Lo que sería correlacional y lo que sería el explicativo, ¿sí? Entonces, siempre se van a basar en eso, ¿no? Mientras que la no experimental puede ser transeccional o transversal o longitudinal evolutivo. Esta parte se supone que han entendido, ¿no? Está fácil de comprender. Ahora, en esta parte, igual, yo no puedo decir solamente, este trabajo es no experimental, sino tengo que decir, es no experimental por tal motivo, pero además es transeccional o es longitudinal. Transeccional o transversal, ¿no? Como es cuantitativo o predomina el enfoque cuantitativo, entonces esto tiene que ser transversal y eso significa que los datos se pueden recoger en un solo momento. Es decir, una vez hago las encuestas y ya, ¿no? Y no como en el cualitativo. Longitudinal o evolutivo. Y esto tiene que ver con lo que es el cambio evolutivo. Cambio evolutivo. Ejemplo, ¿no? En el transeccional transversal hemos dicho en un solo momento, ¿no? Entonces, hoy día me aparezco, hago las encuestas y listo. Muy bien. En cuanto a longitudinal o evolutivo, no. Lo que interesa es los cambios en el tiempo. Entonces, digamos, ¿no? El salario básico nacional en 2000 o 1990 era de 77 bolivianos. 91 de 100 bolivianos. 92 de 102 bolivianos. No sé, me estoy inventando. El primer dato es correcto, pero... Entonces, voy a hacer una comparación, ¿sí? ¿Qué cambios se han dado a través del tiempo? ¿Sí? Eso es el no experimental longitudinal. Entonces, cuando nosotros hablamos del diseño, entonces diremos, ¿no? Nuestra investigación o la investigación se ha desarrollado desde el diseño experimental puro, digamos, ¿no? O diré, no experimental longitudinal. ¿No ve? Entonces, voy a tomar en cuenta, ¿sí? Todos esos elementos que nos permiten entender y desarrollar de la mejor manera ¿alguna pregunta? Ya, creo que nada. Ya, ahí vamos a quedar. Creo que están durmiendo ya. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Miércoles a las 9 de la noche, ¿no? En nuestro horario habitual. ¿Listo? Los dos videos y la presentación que faltaba ya les he pasado hoy día, ¿ya? Entonces solamente faltaría este video y esta presentación. ¿Listo? Entonces vayan trabajando, avancen, avancen, avancen. Y esta parte vamos a terminar con el diseño de lo que serían los instrumentos, ¿no? Entonces ya luego se viene el trabajo de campo, luego análisis, interpretación, conclusiones, recomendaciones, luego vamos a hacer lo que es resumen, introducción, listo, con eso ya va a estar terminado su tesis. Licenciado, Bien, una sí, consultita. No sé si podría irse a creo que la segunda diapositiva, cuando se mostraba la estructura de la metodología.
por favor. Ah, ya. Ahí está. Exactamente. Aquí, en la segunda, en el desarrollo es diferente si es cuantitativo, cualitativo o mixto. Entonces, en un proyecto de grado, prácticamente estaría aplicando esa parte, ¿no, licenciado? O sea, hay un diseño de investigación, tipo de investigación, perdón, diseño. Se puede tomar el tema de población, técnicas de investigación y instrumentos. No sé a qué se refiere Correcto. ¿no? Métodos de investigación, más o menos, ¿cómo era? Esa parte me perdí. Ah, ya. Todavía no hemos llegado a esto. Ah, Métodos. ya, ya. ¿Sí? Ah, buenísimo. El Ya. método es el inductivo, deductivo, Ah, ya, ya, ya. eso es. Método inductivo. Ya. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Que estén bien. A miércoles, dicen.